que no han sido reparados. Bueno, hace 5 meses atrás, justamente en este canal, nosotros hicimos público un compromiso de parte del subsecretario del MIMBU para dar recursos extraordinarios. Hay que recordarle a la gente que los responsables de las calles no es la municipalidad, no es el gobierno regional, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, fuimos a hablar con el jefe del ministerio, el subsecretario que está abajo del ministro, hace 5 meses atrás, y Francisco Urarrázaval comprometió recursos extraordinarios para Arica porque fuimos a solicitarles esta ayuda para la ciudad. La verdad es que después de 5 meses lo que podemos decir es que no se ha visto una inversión importante ni una mejora en los hoyos en las calles. Por lo tanto, yo voy viajando a Santiago el miércoles para recordarle al subsecretario el compromiso que tuvo con Arica y que hasta el minuto no se ha expresado muy bien. Ahora, ¿por qué hacer esto con el gobierno central y no hacerlo con el intendente, por ejemplo? Porque cada peso que el gobierno regional invierte en mejoramiento de calles es un peso de la región. Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno central invierta en las calles, porque esto es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. No tiene por qué taparse los hoyos de las calles de Arica con fondos regionales, porque los fondos regionales están para producir obras de desarrollo, no para tapar los hoyos de las calles. No estoy en contra de que se haga, naturalmente, porque estamos en una situación que verdaderamente parece un campo de bombardeo algunas calles de la ciudad, pero tiene que hacerse esto con recursos del gobierno central. Por lo tanto, esta intervención que hicimos hoy día, primero es para evitar accidentes automovilísticos y que los choferes puedan divisar estos hoyos y hacerle el quite, pero también para hacer un llamado de sensibilizamiento al gobierno. En el fondo, hay que tocarle la puerta al subsecretario, recordarle el compromiso y que pongan la plata necesaria, porque la verdad se ve muy poca inversión en esta materia en Arica. Si usted, y en esto sí que Chile comienza desde Iquique, si usted recorre las calles desde Iquique hacia el sur, se da cuenta que no tienen el mismo problema. Esto pasa con Arica particularmente. Ahora, el problema también, me imagino yo, porque acá se han visto trabajos en algunas calles de las ciudades que ha hecho el MIMBU y todo, pero también hay responsabilidades de la municipalidad, responsabilidades de las empresas que también, por ejemplo, en este caso Agua del Altiplano, que hace hoyos y no lo deja tal cual como lo encontró. Claro. Bueno, lo cierto es que hay responsabilidad de la empresa, de todas maneras. Yo vivo en el centro, fuera de mi casa, han hecho hoyos en varias ocasiones y terminan tapándolos muy mal o abiertamente no los tapan. Por lo tanto, aquí hay que hacer un llamado al alcalde, a la municipalidad y a los concejales también que fiscalicen, de tal manera que la municipalidad le cobre esos partes a la empresa correspondiente, porque Agua del Altiplano es un monopolio natural, es cierto, ganaron una licitación, pero no por eso vamos a aceptar que estén 30 años, porque ese es el plazo que tienen, ¿no es cierto?, para hacer la empresa sanitaria, 30 años haciendo hoyo y no tapándolo. Yo creo que la municipalidad aquí tiene que cobrar los partes necesarios, pero no solamente depende de la municipalidad, aquí hay que hacer, insisto, un llamado al gobierno central. Y déjame dar un ejemplo, Luis. La avenida Mata en Santiago, el gobierno invirtió en el 2008 3.500 millones de pesos en una avenida en Santiago. Eso corresponde al 15% del presupuesto total que tiene Arica, no para hoyos, sino que para todo el Fondo de Desarrollo Regional. O sea, en Santiago se dan el lujo de gastarse en una avenida el 15% de todo lo que tenemos nosotros para gastarnos en todo. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es, hay una injusticia territorial. Un chileno que vive en Santiago, por supuesto que no tiene los mismos derechos de un chileno que viva en Arica. Naturalmente que, para ojos del gobierno central, nosotros somos ciudadanos de segunda categoría, somos una región de segundo orden. Por lo tanto, no veo otra manera que hacer estas protestas simbólicas y pacíficas para que el gobierno se sensibilice en esta materia. No veo otra manera de hacerlo, porque hace 5 meses atrás estuvimos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El subsecretario, a quien conozco hace mucho tiempo, se comprometió conmigo, me dijo, vamos a mandar los recursos extraordinarios. En 5 meses no se ven esos recursos en la calle. Hay que volver, ir a Santiago, a tocarle la puerta y a recordarle el compromiso con Arica. Por cambio de tema, Blau, usted ha sido uno de los candidatos a diputado que ha transparentado su financiamiento de campaña y ha hecho quiere que los otros candidatos que hoy día están también en campaña hagan lo mismo. ¿En cuánto o menos usted ha gastado hasta el momento en esta campaña a diputado? Mire, nosotros cuando anunciamos mi candidatura hace 1 mes y medio atrás o 2 meses, dijimos un tema que no estaba en la palestra, pero que era el financiamiento de la política. Esta relación entre el dinero y la política, verdaderamente a cualquier ciudadano que le preocupe Chile tiene que preocuparse también de esto. A la semana de que yo dije en mi página web, y lo hice, en blado.cl usted puede ver todas las personas que han hecho una donación a mi candidatura, con nombre, con apellido, con actividad y el monto de donación. La ley no me lo pide,
De hecho, es más, la ley protege a la gente que dona con la reserva de sus nombres. Y yo he hecho todo lo contrario. He dicho, yo voy a decir quiénes son la gente que me financia. A la semana de que yo hiciera esto, apareció el caso de la ley de pesca y la diputada Isasi, que habría recibido fondos de Corpesca, ¿no es cierto? Una de las empresas que se vio beneficiada por esta ley de pesca. Es muy importante quién financia las candidaturas, Luis, porque en el fondo uno puede saber después cómo van a votar en el Congreso los diputados. La semana pasada se rechazó en el Congreso la ley de fármacos, o sea, la posibilidad de que, por ejemplo, en un supermercado a usted le puedan vender medicamentos. Con eso van a bajar los precios. Pero en el Congreso se rechazó esa idea, en el fondo para defender a las farmacias, que son 3 grupos económicos en Chile que controlan el 95% del mercado y que no quieren que nadie más que las farmacias puedan vender medicamentos, porque en el fondo ellos se coluden en los precios. Los diputados votaron en contra de esa ley para favorecer a las farmacias y en el fondo desfavorecer a la cantidad de adultos mayores que está pagando hoy día gran parte de su pensión. La pregunta es, ¿quién financia a esos diputados? ¿Lo financian las farmacias? Bueno, sería bueno que los chilenos supiéramos quién financian a los parlamentarios, de tal manera de decir, este señor es financiado por una farmacia, no me gusta porque probablemente va a votar en contra mía y a favor de ella en el Congreso. La invitación que nosotros hacemos a todos los competidores y a todos los candidatos. Arica, que el año pasado fue el escenario de casos de corrupción terrible, ojalá que sea en esta elección los mejores casos de transparencia en el país. Y yo hago el llamado a mis colegas, a mis competidores, digan quién lo financia. Así los ciudadanos van a poder saber si es que usted lo financian los bancos, que probablemente ustedes van a votar a favor de los bancos. Pero por último, que se sepa y que los ciudadanos elijan a otro candidato si es que no les gustan los bancos. Pero no puede ser que esto se mantenga bajo una reserva inmoral, porque así verdaderamente es, donde los grupos económicos financian a los candidatos y terminan votando como ellos quieran y en contra de las grandes mayorías en el Congreso. Usted habló de la farmacia. Se le pregunto, ¿qué le parece este acuerdo extrajudicial que se hizo entre los ejecutivos que estaban en el tema de la colusión de farmacia, de los precios? Bueno, verdaderamente una vergüenza, porque en cualquier país del mundo desarrollado, en cualquier país de la OECD, por ejemplo, un ejecutivo que se colude con un ejecutivo de otra compañía, en el fondo para tener los mismos precios y abusar de los consumidores y del mercado, paga con penas de cárcel una colusión de ese estilo. Lamentablemente en Chile, en materia de regulación económica, tenemos una legislación muy débil en esta materia y en general, y yo soy pro mercado, decimos que Chile es un país muy abierto al mundo, muy globalizado, muy competitivo, pero lo cierto es que tenemos una economía bastante secuestrada en pequeños grupos, ¿no? Que se coluden y que no tienen una legislación acorde a cualquier país desarrollado. Por lo tanto, yo soy pro mercado, no pro empresa. Yo creo que el mercado tiene que ser el transparente, el competitivo, no a favor de las empresas que tienen el derecho en Chile de coludirse y finalmente hacen estos acuerdos entre gallo y medianoche y que no termina sucediendo nada relevante, como los ciudadanos quisiéramos que pasara, ¿no? Por último, Blau, en algunos carteles aparece una propuesta que es interesante, esa que tiene que ver con donar el 20% de la dieta parlamentaria, si usted es parlamentario. ¿A qué se debe esta propuesta? Mira, se debe básicamente a que participar en la política está bajo un manto de sospecha, sea quien sea. Por el solo hecho de querer participar en política y cambiar las cosas, inmediatamente hay un manto de sospecha de que seguramente este es uno más de los que viene a enriquecerse. Y yo lo quiero decir con toda claridad, yo no quiero ser diputado para ganar el sueldo de diputado, no es lo que me importa en eso. Y los que me conocen saben claramente que yo desde muy pequeño que tengo esta vocación pública por transformar este país, transformar esta región. Por lo tanto, yo quiero decir públicamente, no me importa el sueldo de diputado, voy a donar una parte y con el resto también voy a financiar mis campañas como se tiene que ser, que los propios candidatos financien la candidatura y no los grandes grupos económicos, porque me parece que los diputados en Chile ganan mucho y segundo, hay un manto en la sociedad chilena en general de sospecha sobre que mucha gente se mete a la política para hacerse rico. Y yo quiero decir, no son los valores que me dio mi familia siempre me enseñó, mi padre, mi madre, a que las cosas materiales no son lo relevante. Yo estoy aquí en política por una cosa más trascendental y voy a donar parte de mi sueldo a gente que realmente lo necesita. Por ejemplo, muchos clubes de adulto mayor me han comentado que el hecho de llegar a la tercera edad requiere de muchos pañales y ahí hay una inversión de muchas familias que se les va gran parte de sus pensiones. Nosotros, por ejemplo, podríamos donar para que hubiese un banco de pañales, para que muchos clubes de adulto mayor pudieran realmente viajar, porque muchos no pueden viajar con lo que el gobierno les pide para estos viajes de tercera edad.
hay muchas organizaciones culturales de afrodescendientes, hay muchas organizaciones sociales que están haciendo un aporte importante en Arica y que no tienen apoyo. Yo voy a ir a esas organizaciones, a los que previenen el SIDA, a los que quieren mejor democracia, a los que están promoviendo el turismo, en fin, voy a ir a esas organizaciones a donarle parte de mi sueldo y lo voy a hacer de manera notarial. Antes de la elección voy a publicar quiénes son las organizaciones que van a recibir el aporte y va a ser ante notario de tal manera que después me lo cobren. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a nuestro informativo, a conversar de su campaña y también de lo que está realizándose en nuestra región. Bien, muchas gracias Luis por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Hacemos una pausa, estamos de regreso con más noticias aquí en Arica Informa.